Amigos, continuamos con más en La Primera. Hoy es 1 de diciembre y bueno, hoy es precisamente, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y tenemos dos invitados importantes en esta mañana. Nos acompaña la doctora Carmiña Aliaga, ella es responsable del Programa Nacional de ITS VIH-SIDA. Nos acompaña también el licenciado Jorge Medrano, responsable nacional de monitoreo y evaluación. Muy buenos días a ambos. Carolina Córdoba y Alessandro les saluda desde el estudio de la Red TV. Iniciemos por favor con usted, doctora. Coméntenos qué actividades se van a realizar conmemorando este día y además, ¿no es cierto?, como una ayuda también para aquellas personas que sufren de esta enfermedad y la están pasando muy mal y la han pasado muy mal durante esta pandemia. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Carolina, Alessandro. Bueno, hoy día conmemoramos un día especial porque lo que queremos es visibilizar el tema. No solamente en cuestión de enfermedad, sino en cuestión de vida también, en cuestión de prevención y en temas de la necesidad de identificar el riesgo, sobre todo en el tema de discriminación, que es lo que más perjudica a este tema del VIH y que ha quedado en las mentes de las personas. ¿Qué vamos a hacer? Se ha solicitado la presencia del señor ministro de Salud y a horas 10 de la mañana vamos a tener un informe de la gestión con la presencia de varios otros ministros que han aceptado la posibilidad de estar junto con nosotros y vamos a trabajar en realidad con ellos un pequeño momento en lo que es la sensibilización al tema y tratar de hacer que a través de ellos, tanto Ministerio de Trabajo como los otros ministerios que estén presentes, también se comprometan en este tema de la prevención, la lucha en realidad contra el tema de la epidemia, contra el VIH, para que todos juntos podamos lograr resultados como se han ido logrando durante estos años. Pero no solamente es un tema de salud, es un tema conjunto. Licenciado Jorge Medrano, usted como responsable de monitoreo y evaluación, tomando en cuenta que este 2020 ha sido más prioritario la pandemia, el COVID, ¿en qué sentido se encuentra estadísticamente los infectados por VIH, los casos positivos, los casos controlados? Muy buenos días, gracias Alessandro, buenos días Carolina. Buen día. Bien, bueno, este año sí se ha caracterizado por el contexto de la pandemia. Nosotros no hemos descuidado el tema del diagnóstico, tampoco tratamiento. A la fecha tenemos 28.836 personas que habrían adquirido el VIH. Lamentablemente 6.658 han fallecido. Eso nos da que actualmente tenemos 22.178 personas que estarían viviendo con el VIH en nuestro país. Nuestra epidemia tiene un rostro joven y tenemos 645 menores de 15 años. También tenemos 7.924 jóvenes que están entre 15 a 30 años, que es el grupo donde más se concentra la cantidad de casos. Respecto al tema del control de la epidemia, bueno, el tratamiento antirretroviral llega aproximadamente a 12.000 personas. Actualmente estamos trabajando para poder alcanzar un mayor porcentaje de personas que nos permita hacer un seguimiento de la epidemia del VIH y lograr una meta importante para nosotros, que es la indetectabilidad de la carga viral. Esto en el sentido de que una persona con carga viral indetectable tiene un riesgo considerablemente menor, casi nulo, de poder transmitir el virus. Y también indicar que nuestra epidemia, si bien es urbana predominantemente, no obstante, en los últimos años se han ido registrando casos en las áreas rurales. Actualmente 20% de los casos que tenemos son personas que viven en los contextos rurales, ¿no? Bueno, un dato que es importante también mencionar es que este año, a pesar del contexto adverso, se han notificado ya hasta la fecha más de 1.800 personas con VIH, pero sí hemos logrado de alguna forma contener el tema del COVID en nuestra población. Solamente hemos registrado 42 casos con COVID y bueno, lastimosamente una persona sí falleció, pero las demás lograron recuperar de manera favorable. Eso en cuanto a VIH en cifras, ¿no? Y como decía la doctora Aliaga, hoy es un día importante para
solidarizarnos, para asumir nuestra responsabilidad, porque el VIH está el cuidado del VIH está en nuestras manos, ¿no? Entonces la responsabilidad siempre es compartida y bueno, tenemos que luchar contra la barrera grande que es el estigma y discriminación que todavía persiste en nuestro país, ¿no? Sin duda alguna, y es lamentable, licenciado, lo que usted nos dice. Ya hay un número que se me quedó grabado y yo quiero conversar con la doctora al respecto. Nos decía que hay jóvenes desde los 15 años ya que son, que tienen precisamente el VIH. Y yo le consulto, doctora, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Quizás están empezando a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, hay desconocimiento del tema. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? La realidad es que desde muchos años atrás ya se ha difundido la forma de prevención. Nosotros tenemos acá en Bolivia el 97% de los casos son transmitidos a través de vía sexual. Casi ya ninguno de los casos es transmitido a través de vía sanguínea y el otro porcentaje, que es de aproximadamente 3%, es transmitido de madre a hijo. Este alto porcentaje de transmisión vía sexual en realidad se puede prevenir y se ha difundido mucho el tema de prevención, y este tema de prevención es justamente el uso del condón. Lastimosamente, una cosa es el conocimiento y otra es la actitud que la persona tome en el momento de tener relaciones sexuales, y más las relaciones sexuales que pueden ser de riesgo. Las personas menores de 15 años, lastimosamente, no actúan de manera responsable en este sentido, aparentemente. Y entonces, definitivamente, hay personas más jóvenes cada vez que inician sus relaciones sexuales en menor edad y no toman las precauciones respectivas para prevenir el tema del VIH. Por otro lado, también es que tenemos que los datos no necesariamente reflejan un tema de mayor transmisión en la población, sino reflejan también la posibilidad de hacerse la prueba, ¿no es cierto? Reflejan el hecho de que las personas cada vez se hacen o acceden más a hacerse la prueba. Y entonces, posiblemente también personas menores de 15 años, en este caso, y de acuerdo a ley, acompañados por sus padres o personas que los apoyan, mayores, pueden hacerse la prueba. Doctora. Lo que justamente está queriendo hacer, perdón, un detallito, es que las personas menores de 15 años vayan accediendo a hacerse la prueba sin necesidad de tener una persona que las acompañe, y esto va también a reflejar los datos reales. Doctora, para cerrar esta idea, permítame por favor, quiero insistir porque es un tema que me preocupa bastante. Los papás en casa no quieren hablar del tema, estábamos hablando de la sexualidad, de las relaciones sexuales. Los hijos no quieren escuchar sobre el tema, ¿no es cierto? Es una edad bastante complicada, es muy difícil llegar con un mensaje claro a esta edad. Los papás también en muchas ocasiones lo hemos visto, se oponen a que en el colegio se hable de educación sexual. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué camino nos queda? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que llegar con los mensajes a esta población que está en riesgo, ¿no es cierto? Que muchos de ellos están infectados, que estamos hablando de una población joven. ¿Qué hacemos, doctora? Claro, ahí vuelvo a insistir, es un tema conjunto, es un tema de educación, ya una información correcta. Es un tema de salud, darles la oportunidad a las personas que accedan a la información correcta, abrir mayor posibilidad de que jóvenes accedan a centros de salud para ser informados también. Y bueno, la apertura de la familia es muy importante, porque los niños acceden a informaciones que no son correctas y a actitudes que los ponen en riesgo. Ahora es muy importante, Carmilla, lo que nos dice es muy importante, pero también para la juventud que nos está siguiendo desde casa, tienen que tener en cuenta que el derecho a la reserva, y esto Jorge nos lo va a aclarar, que las personas con VIH tienen derecho a la reserva de su identidad y situación. Entonces no tienen el miedo, que no tengan el miedo a ir a hacerse el diagnóstico, la prueba.
Y a veces sí es un tema un poco tabú entre familias, entre colegios, pero nosotros como juventud y los jóvenes que están teniendo relaciones sexuales a temprana edad tienen el acceso a la información y a la orientación de parte de autoridades, de parte del internet. Estamos en pleno 2020. Jorge, quisiera que también des un mensaje, por favor, para toda la juventud que nos está siguiendo y por qué no también para los adultos que a veces incluso se sienten cohibidos con este temor de hacerse la prueba, que al final de cuentas es para uno, para cuidarse y también cuidar a la pareja o al resto, Jorge. Así es, Alessandro. Bueno, la prueba de VIH es gratuita en nuestro país. Cualquier persona puede acceder a nuestros centros de diagnóstico, a nuestros CDVIS, para poder hacerse una prueba de VIH. Es totalmente confidencial y anónima, como mencionas. Es decir, no hay riesgo de que por parte del personal de salud se conozca a quién se está haciendo la prueba de VIH. La única forma de saber que una persona tiene VIH es hacerse una prueba, ¿no? Es ir a un centro de salud y hacerse una prueba. Y mientras más temprano se haga una prueba de VIH, pues más fácil también va a ser comenzar el tratamiento. Lo que queremos evitar es que un paciente llegue hasta la fase SIDA, que es difícil ya de recuperar y lastimosamente muchas personas fallecen cuando ya están en la fase SIDA. Hay bastante información. Ahora que estamos con las redes sociales, es importante ir trabajando, no solamente con el trabajo del personal de salud, sino con todos, ¿no? Todos somos pares de prevención, desde nuestros papás, nuestras mamás, en este caso la prensa, que es un importante aliado, para que podamos tener la información y tomar muy en cuenta que ahora el VIH no significa que vamos a morir, ¿no? El VIH es una enfermedad que se puede controlar. Se puede llevar una vida normal con el VIH y bueno, insistir y recomendar a los jóvenes cuidar su sexualidad, ser responsables, bueno, todas las personas en realidad, y en situaciones de riesgo, les reitero, la prueba de VIH es gratuita, es libre, pues cualquier persona se la puede hacer y conociendo nuestro diagnóstico, pues vamos a poder llevar un buen tratamiento también. Quiero agradecerle muchísimo, licenciado Jorge Luis Medrano, también doctora Carmiña Aliaga, por estos minutos tan valiosos, por poder llegar con este mensaje tan claro a la población, sobre todo de concientización, revisando un poco la realidad que estamos viviendo en nuestro país con respecto al VIH. Gracias a ambos por su tiempo, un placer. Gracias, Alessandro. Gracias, Carolina. Hasta luego, buen día. Gracias. Bueno, un tema bastante preocupante que sin duda hay que manejarlo con mucho cuidado, el tema de la sexualidad. Tenemos que normalizarlo, estamos en pleno siglo XXI, ¿no es cierto? No es un tema tabú, es un tema bastante normal y yo creo que hasta en el colegio tendría que ser un tema muy importante para tocar. Incluso como materia tal vez de colegio, ¿no? Pero si no, nuevamente, lo digo, Carito, lo pueden averiguar. Cada uno de los jóvenes tienen acceso a internet. Estar informados es poder también, ¿no? Poder orientar a tu pareja si tu pareja no tiene acceso a información. Tú como que ha accedido a la información puedes orientarla y siempre prever este tipo de situaciones y acceder a este tipo de pruebas porque entre tener SIDA y VIH es muy diferente. Se puede tener VIH y vivir de forma normal, Carito. Correcto. Bueno.